Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Les habla Tatiana Carreño, soy especialista técnico senior acá en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la gestión de los RCDs, aplicación en prefabricados de concreto. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial por parte de Indural. Quienes vienen entonces, Gladys Martínez Bustamante, quien es arquitecta, diseñadora de la Universidad Nacional, con más de 19 años de experiencia en obras con grandes constructoras, como residente y directora de obra, y actualmente es directora técnica de Indural. También nos acompaña Paula Andrea Velázquez Torres, asesora comercial de RCDs, con 10 años de experiencia en la gestión de RCDs, y la ingeniera Susan Lam, quien es ingeniera ambiental encargada del área de sostenibilidad. Bienvenidas también a las tres y muchas gracias por aceptar esta invitación. Les recuerdo a los asistentes que por favor nos pueden dejar sus preguntas en el chat y al final vamos a tener un espacio para poderlas socializar. Muchas gracias y le doy la palabra a Gladys. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia y gracias a la Cámara de Sostenibilidad por la invitación. Efectivamente, nosotros somos Indural, somos una empresa que lleva más de 68 años en el mercado de los prefabricados de concreto y a través de la experiencia que hemos adquirido durante más de 25 años en aprovechamiento de residuos y RCDs. Desde la concepción de nuestra planta, que está ahora en Girardota, hemos estado presentes en el tema de sostenibilidad desde la concepción misma de la planta. Tenemos paneles solares, esto hace que tengamos un tema de composición de sostenibilidad en relación de ejecución de producto, que más adelante miraremos en detalle esas prácticas sostenibles que Indural ha llevado durante muchísimos años. El tema de nuestros paneles solares y de nuestra planta de RCDs es un tema que aporta al tema de economía circular y nosotros estamos inscritos ante Corantioquia. Entonces, todo este tipo de elementos hacen que nosotros seamos una organización que creemos en esa minería del futuro a raíz o a partir de los recursos, de la utilización de esos residuos de demolición presentes actualmente dentro de todos los procesos de obra. Entonces, digamos que dentro de este tema, ¿qué normativa está vinculada al tema de ese manejo de RCDs que nos regulan actualmente? Entonces tenemos dos. Tenemos la resolución 0472 del 2017 y tenemos la resolución 1257 del 2021. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Paula, quien entrará en detalle a hablarnos un poco de este tema. Bueno, buenos días. Como les compartía mi compañera Gladys, vamos a tratar de tocar un poco más a fondo el tema de las resoluciones, cómo las estamos manejando en este momento dentro de los proyectos, qué es lo que nos pide cada una de las resoluciones, a quién le aplica una resolución o a quién le aplica la otra. Entonces vamos a mirar a fondo cómo también desde Indural nosotros apoyamos este proceso. Iniciamos con la resolución 0472 del 2017, que empieza su aplicabilidad a partir del 1 de enero del 2018, y es la norma que le dice al sector cómo vamos a seguir manejando los residuos que siempre se han generado, pero que de una u otra manera no hacíamos una buena gestión en el proceso de nuestra construcción, ¿cierto? Allí nos dicen cuáles son las actividades que tenemos que tener en cuenta, cómo son los residuos que vamos a tener presente para una disposición final o para un aprovechamiento, cuáles son los roles que debemos cumplir dentro de esta gestión y cómo los debemos llevar a cabo y cuáles son esas empresas en las que nos debemos apoyar para poderla cumplir. De acuerdo a todos esos lineamientos que ya nos daban en ese momento, en el 2021, en noviembre, nos apoyan con una nueva resolución, que es la 1257, y hacen modificación de ciertos artículos de esa resolución para, digamos, mostrar de una manera diferente la gestión de los residuos
que hacemos dentro de las obras. Vamos a iniciar entonces a explicar un poco más a fondo cada resolución. Iniciemos con la 0472. En ella, ¿qué nos piden? Nos piden 5 actividades fundamentales. En esas 5 actividades, lo que nos pide el ministerio es desarrolle un plan estratégico dentro de su construcción para que se enfoque de una manera más organizada en la gestión ambiental que va a llevar a cabo dentro de la construcción de su proyecto. Lo primero que nos piden es la prevención y la reducción, luego cómo vamos a hacer la recolección y transporte, el almacenamiento, el aprovechamiento y la disposición final, que sería como esa parte final y la última opción que deberíamos tener en cuenta dentro de todo este proceso. En las medidas de prevención y reducción son las más importantes porque es donde el proyecto le muestra al ente ambiental cómo tiene planeado manejar todo su tema en la gestión de residuos durante la ejecución de su proyecto. Entonces, desde acá inicia la presentación ante el ente ambiental del PMA de residuos. Esta se debe presentar 30 días hábiles antes de iniciar el proceso dentro del proyecto, ¿cierto? Allí la obra muestra cuáles son los residuos que se van a generar, cómo los voy a almacenar, quién los va a transportar, a dónde van a llegar, qué voy a aprovechar, qué se debe ir a disposición final, ¿cierto? Entonces, esos lineamientos tienen que quedar muy bien estructurados para poder presentar de forma organizada al ente ambiental toda nuestra gestión de residuos en nuestra ejecución. Dentro de este proceso hay que tener en cuenta algo muy importante y es que hay unas metas de aprovechamiento. En la 0472 nos pedían unas metas de aprovechamiento desde el momento en que iniciaba el cumplimiento de la norma y en esas metas nos decían que en ese primer año íbamos a empezar con un aprovechamiento del 2% de los residuos que generábamos en los proyectos y que cada año este porcentaje iba a aumentar en un 2% hasta llegar al 2032 con una meta de aprovechamiento del 30%. Esto, digamos que de cierta manera, fue un impacto para las obras porque la gestión que hacíamos en el aprovechamiento era mínima. No nos preocupábamos mucho por qué podía pasar con los residuos una vez salían de nuestro proyecto. Simplemente nos dedicamos a hacer un tema de disposición final y con eso ya sentíamos que cumplíamos en los procesos, ¿cierto? Para lo otro que nos pide o nos pedía esta resolución era tener muy en cuenta el tema de la recolección y el transporte. Este es otro tema que lo manejábamos de una forma muy ambigua y era porque no nos preocupábamos cuál era el carro que llegaba por el residuo que estábamos generando, ni cómo se cargaba ese residuo, ni cómo lo almacenábamos dentro del proyecto. ¿Qué pasaba en ese momento? Cuando nosotros hacíamos la gestión de contratar una empresa para que transportara el residuo, simplemente contratábamos la volqueta que nos brindara un mejor costo en el proceso y que llevara el residuo al sitio que tenía que llegar a la disposición final, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba allí? Cuando estábamos en la ejecución de ese proceso, cargábamos muchas veces los vehículos, confiábamos en la buena fe del transportador y nos desentendíamos de lo que pasaba con ese residuo. En muchos seguimientos que le hicimos en el proceso de disposición final a estas volquetas, que podíamos ver que el residuo salía de la obra supuestamente para una escombrera, el sitio de disposición final, y lastimosamente nunca llegaba a estos sitios. ¿Qué les importaba en ese momento a los transportadores? Les importaba simplemente adquirir un viaje para tener una remuneración económica
pero la disposición era lo que menos tenían en su cabeza para hacerla de forma organizada. Entonces encontrábamos que si le hacíamos seguimiento a una volqueta, pues simplemente veíamos que en una ladera, en un sitio baldío, hacían el descargue del material y los certificados eran muy fáciles de conseguir, hechizos, entonces ya con eso sentíamos que estábamos cumpliendo. Llegaban los recibos hechizos a nuestro proyecto, muchas veces los almacenábamos como eran, muchas veces no lo hacíamos, entonces ahí era donde iniciábamos una mala gestión de esos residuos. ¿Qué nos pidió la norma desde ese momento? Venga, usted tiene que tener en cuenta que tiene que cumplir una norma en la que debe regular la empresa que transporta sus residuos, que esa empresa tiene que garantizar usted mismo que llega con ese residuo al sitio de disposición, que cumpla la norma y adicional que cumpla todo el tema de transporte organizado de esa gestión. ¿Qué pasa? Debemos entender para esta resolución y para la nueva y en cualquier momento que el residuo es nuestro, nunca va a dejar de ser nuestro, así llegue a un sitio de disposición final o aprovechamiento. Somos responsables del residuo desde que lo generamos hasta que los transportamos, hasta que se los entregamos a las empresas, que le van a hacer un aprovechamiento o que lo van a conservar allí en disposición final. Dentro de este tema, ¿qué pasa? Hay que saber manejar muy bien este almacenamiento de residuos, ¿cierto? Dentro de todo lo que nos rige esta resolución, muchas veces vemos que por el tema de espacios, por el tema de organización, por el tema de actividades que logramos obtener en el proceso de construcción, el tema de los almacenamientos es muy nulo. Simplemente llegamos y hacemos un chiquero, como lo llaman normalmente en las obras, y lo que hacen es, ahí depositan el material, no tienen un orden, no tienen una demarcación, no tienen una señalización, no cumplen con una norma del tema de suelos estables, que podamos conservar allí el material y que se distinga en el caso de una visita de algún ente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Organizamos con este tema, el tema de la gestión de los acopios dentro del proyecto. En el caso de Indural, como nosotros hacemos un aprovechamiento de ciertos residuos, apoyamos también la gestión de la demarcación y la señalización de cada uno de los acopios. En este caso, ¿cuáles son los residuos que nosotros podemos aprovechar? Enseguida se los voy a estar mencionando más a detalle, pero lo que hacemos es que apoyamos al proyecto con este tipo de señalización. Es una señalización en la que se demuestra cuáles son los residuos que pueden estar allí acopiados, confinados, para que la gestión del aprovechamiento se haga desde ese momento, se tenga muy claro en el proyecto. Cualquier persona que llegue a hacer un descargue de material en ese acopio, sepa cuál es el residuo que debe ir allí. Eso es importante, no solamente con los residuos de demoliciones, sino también con la madera, con el residuo de reciclaje, con el residuo peligroso, con cada uno de los residuos que nosotros generemos. El acopio, el almacenamiento tiene que estar muy bien demarcado y señalizado. Dentro de esta norma, lo que hacen es especificarnos cuáles son los residuos que nosotros podemos manejar en el proyecto. Y nos lo separan por ítems y nos dicen cuáles son susceptibles de aprovechamiento y cuáles no. Digamos que esto de cierta manera fue un apoyo adicional que les hizo el ente ambiental para que supieran darle un manejo diferente al residuo. Entonces, nos dan las tipologías. Dentro de las tipologías vemos productos de excavación, sobrantes de adecuación de terreno, productos de cimentaciones y peletajes, todos los pétreos, que son el hormigón, las arenas, las gravas, todos los cantos, todos los pétreos asfálticos, todos estos sobrantes que nos pueden generar el proceso tanto de demolición como los procesos de adecuación de terreno, ¿cierto?
Y todo el tema de de reciclaje, que muchas veces hacíamos un tema de reciclaje muy superficial. Acá ya nos dicen, venga, el tema del reciclaje también puede ayudarles en un cumplimiento muy específico de la norma. Y ya los residuos de construcción y demolición que no son susceptibles de aprovechamiento, que en este serían el tema de los residuos peligrosos, todo el material que ya no pueda utilizarse de alguna manera, los barridos, todo lo que tenga características de peligrosidad. Entonces, ¿qué nos decía ahí la norma? Que muchas veces también la tomábamos como no era, y es, este residuo no es aprovechable, tienes que saber es darle una disposición final adecuada en un sitio que cumpla con la norma. Si son residuos peligrosos, sabemos que un residuo peligroso no puede ir a una escombrera, no puede ir a un relleno sanitario, sino que hay unas celdas de seguridad específicas creadas solamente para hacer el almacenamiento de esos residuos, o que se les debe dar una incineración, o que se deben ir a encapsulamiento, ¿cierto? Entonces hay unos parques industriales generados solamente para manejar este tipo de residuos. Pasa eso. Dentro de todo este proceso empieza la norma a ampliarnos la forma de manejar esos sitios que se vuelven aliados nuestros en el proceso, y se incluye acá la primera parte de los puntos limpios. ¿Qué se debe tener en cuenta para un punto limpio? El punto limpio es simplemente un sitio de transición temporánea del residuo que yo estoy generando, y que allí no deben llegar grandes cantidades del residuo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en estos momentos en un movimiento de tierra y estoy generando alrededor de las 5.000 toneladas de material. Estas no tendrían por qué ir a un punto limpio. Este tipo de cantidades ya debemos buscar el sitio de aprovechamiento, sea planta de aprovechamiento móvil o sea una planta de aprovechamiento normal, o una escombrera o un sitio de disposición final, ¿cierto? En el punto limpio que se maneje dentro de nuestra jurisdicción o donde estemos ubicados realizando el proceso constructivo, podemos entregar cantidades pequeñas de otros residuos que podamos manejar, como el reciclaje, como los residuos, digamos que hay unos residuos muy específicos en los que, digamos, se está buscando todavía el aprovechamiento de la disposición final, pero que tenemos ambigüedad en el manejo de ellos, como puede ser el drywall. Por lo general, este tipo de residuos especiales llegan a esos puntos limpios para darle un manejo diferente, sea una separación de materiales, o sea que se le busque la forma de disposición final, porque si vamos, por ejemplo, a ese residuo tan específico como es el drywall, hasta para llevarlo a un relleno sanitario se presentan muchos inconvenientes. Entonces, hay que mirar esos residuos especiales, cómo dentro de esos puntos limpios nos pueden dar un apoyo diferente para poderlos manejar. En el tema del aprovechamiento, que digamos es el tema en el que nosotros queremos volvernos ese aliado estratégico de ustedes en la tipología de los residuos pétreos, que deben tener presente que el aprovechamiento es la meta final de todo este tema de resoluciones, de normativa a la que nos quieren llevar los entes ambientales, pero que se vuelven cada día más drásticos porque es a lo que menos vemos que apuntan los proyectos. ¿Qué pasa allí? Dentro del manejo de los residuos, y lo hemos podido evidenciar dentro de esa campaña de acompañamiento que estamos haciendo desde Indural a cada una de las obras, vemos que hay mucho residuo que piensan que se puede botar, o sea, que siempre lo llevan a la disposición final, pero hacemos esos recorridos dentro de los proyectos y son residuos que si lo saben manejar, si lo saben acopiar, si dedican un transporte a ese tipo de residuos, se pueden aprovechar. Cuando nosotros hacemos esas visitas dentro de los proyectos y no hacemos esos recorridos, lo que hemos logrado identificar
es que queda muy en el aire el tema de qué puedo aprovechar y qué puedo llevar a disposición final. ¿Y qué pasa ahí? En el cumplimiento de la norma se nos limitan esas cantidades para poder llegar a los porcentajes de cumplimiento que necesitamos. Cuando Indural empieza a mostrar dentro de los proyectos que hay una gestión que se puede realizar, si se realiza de forma adecuada, con el apoyo debido, que se haga juicioso el acopio, que se haga una separación desde la fuente que es vital. Si nosotros no separamos desde la fuente, sino que vamos a buscar la separación en el acopio, ya estamos cometiendo el primer error, porque en la fuente son pequeñas cantidades, en el acopio son cantidades gigantes, que ya quizás muchas veces con el tipo de residuo que ya encuentro allí, no puedo hacer este aprovechamiento porque contaminé lo que podía aprovechar. Logramos cumplimientos de metas que se tienen para el proyecto y las logramos superar. Entonces nosotros en nuestro proceso en la planta de aprovechamiento les podemos recibir todo el tema de las gravas, las arenas, las rocas. Hay un proceso muy bonito dentro de nuestra gestión y es que no nos limitamos en las dimensiones del residuo que ustedes tengan. Tenemos unos equipos muy grandes, tenemos equipos mineros en los que nosotros podemos, digamos que, generar un aprovechamiento de cualquier tipo de, o sea, cualquier dimensión de ese residuo que tenga. Esto va muy enfocado al tema de las rocas. Muchas veces esas rocas que salen de los movimientos de tierra, que salen de la adecuación de nuestros terrenos, las llevamos a disposición final porque no hay quien nos haga ese proceso minero, quien nos haga ese proceso de recibirnoslas porque el tamaño no nos da y nos cuesta un poco más procesarlas. Nosotros no, nosotros le recibimos cualquier tipo de roca, no importa la dimensión, y ya nosotros nos encargamos de poder hacer el proceso en la planta para aprovecharlas. En el tema de la disposición final, es importante que tengan presente que nosotros podemos hacer disposición final del residuo en relleno sanitario o en escombrera, ¿cierto? Cualquiera de estos dos sitios tiene que tener un aval de los entes ambientales, o sea que debe cumplir con una normatividad y debe tener un aval por escrito donde se pueda certificar que ellos nos tienen el residuo de la forma adecuada y no va a pasar nada cuando nosotros lleguemos a hacer una disposición del material allí. Dentro del área metropolitana, nosotros contamos con muchos sitios en los que se pueden realizar o podemos visualizar que hay disposición final, pero lo importante es que cuando se vaya a trabajar con estos sitios, de verdad verifiquemos que cuenten con todas las licencias ambientales que se necesitan, porque muchas veces encontramos que vemos que allá todo el mundo descarga y confiados mandamos nuestro residuo a estos sitios, pero cuando vamos a hacer un seguimiento, resulta que la licencia estaba vencida, que no contaban con los permisos suficientes, que el ente que les avaló la utilización de suelos no era el que podía dar este tipo de aval. Entonces cometemos lastimosamente el error de haber llevado el residuo allí y ya cuando tengamos que certificar y avalar ante el ente ambiental la disposición de este residuo, no nos lo van a permitir porque no era el sitio adecuado. Bueno, digamos que en esta parte, todo lo que ya habíamos manejado de la 0472 viene a apoyarse en la resolución 1257. La resolución 1257 no cambia, digamos que de forma en el manejo del residuo lo que veníamos haciendo, sino que viene y da unas opciones diferentes para que esto se pueda
seguir organizando. ¿Qué nos dicen en esta resolución? Ingresan nuevas formas de apoyarnos en la gestión del aprovechamiento, ¿cierto? Todo lo que quiere buscar la norma es que siempre busquemos y nuestro fin sea el aprovechamiento del residuo que está generando la obra, y allí ya entonces nos dan unas nuevas palabras, unas nuevas gestiones que podemos tener en cuenta para ello. Lo primero que hacen es que ingresan las simbiosis industriales, los receptores, el grande generador. En esta simbiosis industrial, lo que ellos buscan es que se haga un apoyo entre empresas, quien genera y quien aprovecha, para que se pueda manejar de una forma diferente ese residuo que nadie me gestionaba, que nadie me quería recibir, que nadie podía buscar una forma diferente de aprovechar dentro de su proceso productivo, ¿cierto? Llegan los receptores. En este caso, nosotros como Indural somos empresa receptora, y lo que hacemos es que en nuestra planta recibimos estos RCD generados en los proyectos y los volvemos parte de un proceso de aprovechamiento para que ese residuo como tal, al final de ser procesado, se vuelva parte de nuestra materia prima en la construcción, en la producción de todos esos productos arquitectónicos que nosotros manejamos. ¿Qué cambia también dentro de la norma? Deben tener muy presente que les van a cambiar la forma de las metas de aprovechamiento. Ya las metas de aprovechamiento tienen que estar específicas por el tipo de obra que estemos haciendo, deben estar específicas por el año en que culmine nuestra obra, deben estar específicas por el tipo de zona en la que se ubica nuestra obra de construcción. Y pasan también a generarse unos reportes diferentes. ¿Esto por qué? Porque encontramos que dentro del proceso de reporte de inicio y de cierre de proyecto se presentan muchas ambigüedades y que no había una forma de manejarlo, no había una forma de justificarlo ya cuando se cerraba el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron? Venga, durante la ejecución de su proyecto, muéstreme qué está haciendo y hagamos las correcciones necesarias en ese transcurso. No esperemos a que se cierre y que no se pueda buscar una solución. En el receptor, lo que les decía, ¿qué busca hacer este receptor? Busca ser ese aliado en la gestión del residuo que ustedes estén generando, busca ser esa persona jurídica o natural que le dice, venga, usted tiene este residuo en especial, a mí eso me sirve para hacerlo parte de mi producto, yo se lo recibo, yo le garantizo que estoy haciendo una ejecución responsable con ese residuo y le muestro cómo lo aprovecho, ¿cierto? La simbiosis industrial, lo que les decía ahora, simplemente se vuelve en un círculo en donde buscamos esa empresa que nos apoye en la recepción y haga el cierre de la economía circular. En el gran generador, hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros en la resolución 0472 nos iniciaba como el cumplimiento de la norma, simplemente estaban mencionados dentro del cumplimiento proyectos que tuviesen licencia de construcción, que estuviesen en un área de construcción superior a los 2.000 metros cuadrados y estas eran las personas consideradas grandes generadores. Resulta que en esta nueva resolución ingresan a alguien más y es todos estos proyectos que cuenten con una licencia ambiental, sin importar la dimensión, deben también empezar a cumplir esta resolución. O sea, que deben estar enfocadas también en el aprovechamiento de los residuos. Entonces ya son 3
partes adicionales en las que siempre tenemos que tener presente que se debe hacer un plan de aprovechamiento de residuos para que cumplamos con la norma. Los reportes trimestrales. Hay que tener muy en cuenta, cuando nosotros iniciamos el proyecto, presentamos un informe, ¿cierto? Que es donde le vamos a mostrar al ente ambiental nuestra gestión en la ejecución. En la 0472 simplemente nos pedían hacer ese reporte inicial y hacer un reporte final. Cuando ya pasaba nuestra última actividad del proyecto, generábamos el informe final donde mostrábamos la gestión, entregábamos remisiones, entregábamos documentación de nuestros gestores, entregábamos los documentos ambientales de las empresas que hicieron parte de nuestro proceso y listo. Como les explicaba ahora, como estamos en el tema de que en ese cierre final se veían muchos errores que ya no se podían solucionar, entonces lo que les pide el ente es, cada trimestre necesito que me entregues un avance de ese primer proyecto que me entregaste. Muéstrame que sí lo estás cumpliendo, muéstrame que sí se está ejecutando como es, muéstrame cómo va el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y con qué empresas lo estás haciendo. Este reporte tiene un plazo máximo de 15 días calendario, finalizado cada trimestre. Eso es súper importante que lo tengan presente porque son días calendario, no son días hábiles, lo que les limita el tiempo del informe. Lo que les decía ahora de las metas de aprovechamiento está en este cuadro, que es donde cambian los tiempos de cumplimiento. Las empresas, estos entes ambientales lo que hicieron es, cada zona, cada ciudad tiene una categoría. De acuerdo a esa categoría es el cumplimiento de esa meta que se lograron. Y también va basado en el año de finalización del proyecto. ¿Qué pueden tener ustedes presentes? Cuando nosotros hacíamos el PMA de residuos iniciales bajo la 0472, la norma nos decía, lo que usted va a hacer es que basado en las toneladas de material que va a adquirir para la construcción del proyecto, me va a informar cuál es la cantidad de desperdicio que usted va a generar y sobre esa cantidad indíqueme cuál es la meta de aprovechamiento a cumplir. Con la 1257 lo que nos dicen es, vea, infórmeme cuál es esa cantidad que usted tiene planeada en generar en residuos y sobre esos residuos establezca estas metas por año para el cumplimiento de la resolución. ¿Qué pasó ahí también? Que nos sacan un residuo muy importante con el que las obras estaban logrando cumplir esas metas, pero que si lo cumplían, lastimosamente descuidaban el resto de los residuos y por eso fue que se puso un poco más drástica la norma en ello. ¿Y cuál es ese residuo? Los movimientos de tierra. Por lo general nosotros con esas toneladas de movimiento de tierra que generamos en los proyectos, estábamos más que suficientes y más, estamos por encima de las metas de aprovechamiento, ya no teníamos que dedicar una gestión tan rigurosa al resto de los residuos que generábamos en la obra, porque ya con ese movimiento de tierra cumplíamos. Entonces, ¿qué hizo la norma? No, venga, no nos relajemos solamente con un residuo, saquemos entonces ese residuo que es tan voluminoso y busquemos enfocarnos en una gestión integral. En esa gestión integral es donde ya nos dicen, sigues con unas metas de aprovechamiento a cumplir, pero muéstranos que sí estás haciendo una gestión con cada uno de esos residuos que se pueden aprovechar, no solamente con uno, para que nos demuestres que la gestión ambiental que estás haciendo en el proyecto sí es válida. Los puntos importantes y que deben tener en cuenta de esta nueva resolución. Primero, los nuevos términos que les mencionaba ahora, el
receptor, la simbiosis industrial, el gran generador. Lo otro es cómo nos aplica. Es importante que ustedes tengan presente que la norma, la resolución 1257 inició desde el 23 de noviembre del 2021 y desde ese mismo día empezaba la aplicabilidad. Pero que ustedes deben tener en cuenta que había obras que ya estaban en ejecución, ya tenían permisos, ya tenían PMA, entonces no había problema de que ustedes siguiesen cumpliendo esa otra resolución. Que deben tener en cuenta, siempre se tiene que tener presente, es el año de finalización de nuestro proyecto. Una obra que venía con la 0472 y finaliza en el 2023, tiene que cumplir ahora la 1257. Entonces, en ese tema que se tiene que hacer, replantear esos programas de aprovechamiento para el cumplimiento de las metas. Bueno, acá, ¿qué les queremos mostrar? Les queremos mostrar cuál es el apoyo que nosotros queremos brindarles dentro de nuestro proceso. En ese proceso, nosotros queremos brindarles un apoyo dentro de su proyecto, haciéndoles un acompañamiento, haciéndoles capacitaciones, visitándolos, mostrándoles en vivo, o sea, estando en ese sitio, cuáles son los residuos reales que nosotros podemos aprovechar. Nosotros podemos aprovechar todo lo que sea demoliciones selectivas. Sabemos que dentro de las demoliciones selectivas hay un material muy bueno que se puede aprovechar, que son los concretos, ¿cierto? En las remodelaciones, muchas veces pensamos que la remodelación solamente está basada en ese residuo especial que es el drywall, pero cuando vamos a mirar esas remodelaciones, hay unos residuos especiales que pueden ser entregados a nosotros, ¿cierto? Paula, hay una pregunta acá interesante de uno de nuestros asistentes que dice el señor David López. Sí. Los RCDs provenientes de demolición de elementos como vigas, zapatas, incluso algunos muros, a veces sabemos que cuando hay demoliciones vienen mezclados con otros materiales, como es el hierro e incluso PVC de tuberías. Estos pueden ser gestionados para su aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en la resolución 472 del 2017 y la capacidad técnica con la que cuenta la empresa gestora de RCDs. Sí, efectivamente ese tipo de residuos sí se pueden aprovechar. ¿Qué hace Indural desde ese momento donde nos buscan para que validemos si ese residuo es aprovechable o no? Hacemos una visita para realizar ese acompañamiento al proyecto y mirar qué tipo de residuos específicos van a salir de ahí. Si a nosotros nos llega el concreto con hierro, validamos esa cantidad de hierro, ese tipo de hierro que está mezclado dentro del residuo y nosotros les indicamos cuál sería el proceso en el que nosotros se los podemos recibir dentro de la planta. Sabemos que hay un tema en el que la mayoría de las demoliciones tienen cierto porcentaje de ladrillo mezclado. Miramos esos porcentajes, cómo podemos tener cierta tolerancia en la recepción de él y hacemos ese aprovechamiento. El tema en las demoliciones es que nos informen cuando las están haciendo y qué residuos están generando y nos permitan visitarlos para que miremos y les indiquemos cómo puede ser ese proceso o ese apoyo que Indural les va a brindar en ese aprovechamiento. No se cierren en el tema de la contaminación de material. Muchas veces, digamos que dentro de nuestro proceso, vemos que hay unos materiales especiales que podemos aceptar. Entonces, por eso les pedimos que nos permitan ir más allá. No simplemente que nos digan, ve, tengo una demolición de bloque, entonces eso es lo que te voy a mandar. De pronto dentro de esa demolición de bloque puede haber algún otro residuo, un sobrante de arenas, de gravas, un sobrante de vidrio. Nosotros recibimos vidrio templado porque puede y apoya el proceso, digamos que productivo de nosotros, entonces también lo podemos recibir. En los sobrantes de excavación
es importante que tengan presente que también podemos recibirlos. Aunque los sobrantes de excavación como tal en la norma, en lo que dice adecuación de terrenos, no suman a la meta de aprovechamiento, hay dos cosas que se pueden tener en cuenta. Primero, que hay unas capas de los suelos que nosotros podemos aprovechar, ¿cierto? ¿Qué es lo único que nosotros no podríamos recibir de los movimientos de tierra? Los residuos arcillosos o limosos. Pero sabemos que no todas las capas que movemos dentro de nuestros proyectos son este tipo de residuos. Adicional a eso, cuando salen las rocas, no va a pasar nada. Como se les explicaba en un principio, nuestros equipos son equipos mineros, son equipos que pueden recibir dimensiones muy grandes y que lo único que necesitamos es que el vehículo que llegue a hacer el descargue sea autosuficiente para ese descargue, para que no se dañe, para que no se deteriore, porque muchas veces lo único que nos impide es la roca era demasiado grande, la compuerta de la volqueta no daba la capacidad de descargue, entonces se queda ahí el residuo. Eso es un poquito pues como importante tenerlo presente. Entonces, digamos que de acuerdo a lo que hemos venido hablando y ya lo que mi compañera Paula nos explicaba de cómo la aplicación de la norma es importante dentro de la ejecución de los proyectos que estamos haciendo, es importante que ustedes sepan cómo Indural aporta desde la concepción del producto en ese tema de aplicación de normatividad y también el tema de sostenibilidad. Entonces, digamos que en ese tema, al ser una planta de aprovechamiento de RCEs, estamos aportando a la sostenibilidad, cerrando el ciclo de vida y generando ese tema de economía circular que, digamos, es tan importante tener en cuenta dentro del desarrollo de nuestros proyectos. También dentro de ese tema, esas prácticas sostenibles. O sea, es importante que la sostenibilidad para Indural no es una palabra, para Indural es una vivencia diaria que está desde la concepción del producto. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, hacemos captación de aguas lluvias a través de tuberías de cubierta y la utilizamos haciéndole un tratamiento, un filtrado de agua, la utilizamos para el tema de laboratorios, para el tema de, digamos, de jardines, la utilizamos para el tema de pruebas en laboratorio. Entonces, digamos que lo que hacemos es garantizar tener una huella energética más baja desde el tema del ámbito de agua y como también hacemos a veces dentro de nuestros procesos, digamos que transformaciones de material, como es pulida de los bloques o cortes de bloques también cuando nos piden chapas. Ahí también hacemos una reutilización del agua, con lo cual lo que estamos haciendo es que estamos generando evitando la generación de vertimientos de aguas industriales y hacemos esa recirculación de agua, lo cual estamos totalmente introduciendo y reincorporando en el proceso productivo. Adicionalmente, internamente, medimos nuestra huella de carbono en tipo 1 y 2, que como ustedes saben, al ser prefabricados de concreto, tenemos cemento y el cemento nos genera huella de carbono, pero en ese momento y para este tema, contamos con un aliado estratégico que es Argos, que como ustedes saben, Argos, igual que nosotros, está siempre pendiente del tema de cómo generar esas características para nuestros clientes, en donde podamos también tener esa baja de huella de carbono. Y adicionalmente, como lo hemos venido hablando durante la charla, somos una empresa que tenemos nuestra planta de aprovechamiento que está certificada por Corantioquia, frente a la cual digamos que estamos abiertos a recibir residuos de construcción de demolición y en el cual tanto nuestra compañera Paula como la ingeniera Susan están atentos a poder visitarlos y a poder revisar con ustedes si el material que tienen en obra sirve y puede ser aplicado para el tema de nuestra concepción de producto. Entonces ahí es importante hablar de que nuestros materiales, nuestros bloques, nuestros adoquines tienen unos atributos ambientales que son importantes para que ustedes lo sepan. O sea, no contenemos COVs ni sustancias estipuladas dentro de la lista roja. Estos COVs como componentes orgánicos volátiles. También obviamente dependiendo del color elegido, digamos que influimos en el tema de isla de calor porque este actúa directamente sobre el índice de refractancia
Los productos como tal, prefabricados de concreto, son duraderos y al hablar de poco mantenimiento, es decir, que podemos hacer rápidamente en obras arreglos sin necesidad de generar más desperdicio. Entonces, eso hace parte de que sea un producto que puede ser reutilizado dentro de la vía útil de obra y también posterior a eso puede regresar de nuevo al tema de planta. Obviamente tenemos un tema de aislamiento térmico y acústico y al contener ese material reciclado que hace parte de nuestro componente de producto en esa arena reciclada, obviamente estamos con el cierre del ciclo de materiales de construcción y frente a eso estamos haciendo una gestión de RCDs, es decir, ustedes como obras, cuando mandan material tienen un certificado para el tema de cumplimiento de normatividad, que es lo que hemos venido hablando para poder aplicar en relación a esto, y también el material que les llega es otra forma de certificar ese cumplimiento de porcentaje de normatividad hacia el manejo de los RCDs. En este tema es importante que ustedes también sepan que nuestros materiales tienen esos atributos ambientales que son ítems de cumplimiento ante entes certificadores. ¿Cuáles son? El cumplimiento de uso de material reciclado, el índice de reflectancia adecuado, el cumplimiento y gestión de residuos y el material regional. Todo esto, como ustedes saben, hace que uno pueda sumar puntos ante el ente certificador para el cual, digamos, que estamos participando o en el que estamos queriendo obtener certificación y nosotros podemos ayudarles con este tipo de ítems para ese cumplimiento ante ente certificador. Dentro del tema de seguir creciendo, en el tema de apoyo a ustedes, en el aprovechamiento de material de RCDs, nosotros estamos en este momento en un proyecto de ampliación de nuestra planta de residuos de construcción, en ese montaje de seguir creciendo ese montaje de lavado de arenas dentro de nuestra planta, lo cual nos va a llevar a generar inicialmente lo que tenemos planteado, una capacidad instalada de RCDs de hasta un 70%, pero como meta, digamos, a largo plazo, lo que tenemos en ese tema es llegar a un 95%. Sabemos que no podemos llegar al 100 porque tenemos cemento, pero queremos seguir aportando en el tema de ese material reciclado. Eso obviamente va a hacer que aumentemos la capacidad que ya tenemos, se va a aumentar mucho más en la recepción de materiales de RCDs como gestores autorizados por la entidad competente que es Cor Antioquia. Entonces digamos que seguimos en ese tema de seguir creciendo para darles ese aporte a ustedes dentro de ese área de utilización de residuos de construcción de demolición. Entonces ahí en este punto, digamos que para cerrar nuestra charla de hoy, los invitamos de verdad, si tienen de pronto alguna pregunta, estamos abiertas pues a escuchar sus preguntas, pero los invitamos a convertirnos en su aliado estratégico en esa gestión de residuos y obviamente a que consuman productos con contenido de material reciclado para cumplimiento de normatividad, porque nosotros en Dural estamos aquí para ustedes, para ofrecerles en los dos sentidos esa alternativa de aprovechamiento de material, pero también el tema de certificar lo que ustedes entreguen y lo que nosotros enviamos. Que digamos que eso es como un tema muy importante que ustedes tengan en cuenta, de que al tener arenas recicladas, es como un mito que de pronto eso baja calidad o que de pronto podemos tener algún tipo de inconveniente dentro del tema de la producción como tal del producto, lo cual no es cierto. Ese tipo de Indural no sale absolutamente nada hacia nuestros clientes si no está liberado desde nuestro departamento de calidad y eso es importante que ustedes lo sepan. Cumplimos para el cliente, cumplimos apoyando la norma y estamos aquí para ustedes. Pueden a través de el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pueden tener nuestros contactos y con el mayor de los gustos estamos atentos a sus requerimientos. Entonces, digamos que queremos agradecer de nuevo al Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible esta invitación a participar dentro de estos viernes de soluciones sostenibles y esperamos, digamos, participar en otros espacios con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos una pregunta que ya la socializamos durante la charla. Otra pregunta que quisiera compartir es si hay opción de visitar la planta, como si se organizara una visita de repente con estudiantes de alguna universidad. Bueno,
En el tema de las visitas, sí, nosotros obviamente prestamos como ese apoyo para que nos visiten y conozcan ese proceso verde tan bonito que nosotros manejamos internamente. Lo pueden solicitar, nosotros les podemos dejar el correo. Tenemos muchas visitas programadas en este momento, entonces como tenemos ciertos días a la semana para poderlas gestionar, nos mandan un correíto y nosotras se las podemos agendar. No hay problema para poderles prestar ese acompañamiento. En ese punto es importante tener en cuenta que como tenemos que tener un proceso interno, entonces hay que tener seguridad social, hay que ir con su casco, con sus botas, pues digo a veces esos tipsitos, porque a veces estos detalles se nos escapan. E internamente, al mandar seguridad social, revisamos con nuestra área de seguridad el tema de pólizas, el tema de normatividad que tengan que cumplir para poder entrar, pero con el mayor de los gustos. Indural es una empresa de puertas abiertas, que estamos dispuestos para que ustedes conozcan este proceso y que vean que la sostenibilidad es posible desde la industria privada y que estamos comprometidos en que no sea una palabra de moda. Es una palabra que es algo que es propio de Indural, que lo llevamos en nuestro ADN desde hace muchísimos años y que estamos encantados de podérselos mostrar y ver que sí se puede, que hay un compromiso desde la industria privada para apoyar a nuestros clientes en todas sus dimensiones. Perfecto, muchas gracias además por ese gran mensaje que nos acabas de dejar. Tenemos otra pregunta y es si Indural tiene cobertura de servicios en ciudades fuera del área de jurisdicción de Corantioquia para realizar el transporte hacia la planta. Bueno, en cuanto al tema de las coberturas, pues nosotros en la planta podemos recibir, y como les explicaba Gladys desde un principio, estamos avalados por un ente ambiental que es Corantioquia. Esa es nuestra jurisdicción actual. Estamos trabajando en el tema de poder ser parte de los listados de las jurisdicciones adicionales como son Cornare, para nosotros poder hacer ese apoyo en la gestión de los residuos en nuestra planta. Es importante tomar en cuenta que, aunque somos una empresa que nuestra planta está localizada en Girardota, somos una empresa que llegamos a nivel nacional. Nuestros productos llegan a todo el país. Revisamos el tema de logística, pues, y ahí en ese tema pueden también contactarnos con nuestra área comercial, por si alguien tiene de pronto alguna solicitud al respecto. En nuestra página web, ustedes pueden encontrar también información de nuestros productos, de nuestras fichas técnicas, tenemos nuestras familias BIM, que también es un apoyo para el tema de los arquitectos, lo enfocamos mucho en el tema de que realmente sea un recurso aprovechable para que podamos, digamos que hablar sobre el mismo idioma, y son todas esas herramientas que Indural, yendo un pasito más allá, entrega a ustedes, digamos, como herramientas de solución para que podamos ser su aporte total a sus proyectos. Como para cerrar esa pregunta, de todas maneras, en nuestra planta se puede recibir el residuo de cualquier parte del país. Nosotros podemos hacer esa gestión en la recepción y aprovechamiento del residuo que nos llegue de otras ciudades. Entonces, simplemente nos contactan, miramos las tipologías de los RCE que necesiten que nosotros aprovechemos en planta y de dónde llegarían y en qué forma, para nosotros poderles apoyar ese aprovechamiento. Perfecto, muchas gracias. Tenemos espacio para otra preguntita. Por acá quisiera preguntar cuáles son las recomendaciones del uso de RCD para tener en cuenta a la hora de fabricar un producto prefabricado, en especial cuando se hace un diseño de mezcla. Bueno, qué pena. Buenos días, los saludo por acá, otra persona, otro integrante del grupo. La verdad es que nosotros llevamos utilizando residuos de construcción y demolición más o menos desde hace 22 años. Empezamos a hacer ensayos. Esto es un proceso que hay que ser muy juiciosos con el proceso, no se puede arrancar con unas grandes cantidades y depende mucho del tipo de mezclas que manejen. Entonces, realmente la mejor recomendación es, hay que arrancar con mucha calma y haciendo un proceso investigativo muy juicioso
porque cada producto, cada mezcla se comporta de una forma diferente. Entonces, definitivamente tiene que ser un proceso investigativo muy juicioso. Nosotros, como les digo, nosotros llevamos 22 años haciendo esto, estuvimos investigando más de 10 años antes de empezar a efectivamente incorporarlo en nuestros productos para asegurar que no haya ningún impacto negativo en la calidad. Pero igual esta persona, si tiene alguna duda, me puede contactar, me puede mandar un correo, pueden escribir también ahí a dirección técnica@indural.com, que es el correo que está en pantalla, y ahí también podemos conversar y solucionar dudas. Perfecto, no, muchísimas gracias. No nos han llegado más preguntas y también ya estamos llegando hacia el final de nuestro espacio. Entonces, solamente quisiera pues aprovechar para resaltar lo importante que es identificar estas alianzas, como ustedes bien mencionan, y cómo podemos lograr, como con estas sinergias de diferentes industrias, lograr pues esta circularidad de la que pues tanto hemos hablado. Muchísimas gracias, Susan, Gladys, Paula. No sé si quieren compartirnos algún mensaje antes de cerrar, como una invitación a nuestros asistentes. No, principalmente agradecerle al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible este espacio. Igual la invitación es, a nosotros nos gusta tener una planta y una actitud siempre abierta hacia todo el mundo. El que quiera conocer la planta, tenga una duda de un residuo, si es una duda de un residuo, Paula está allá, acompañamos las obras, también tenemos presencia a nivel nacional, entonces si necesitan un acompañamiento a nivel nacional, también lo hacemos desde el producto y desde el residuo, porque también parte de la promesa de valor que nosotros tenemos es una promesa con el servicio al cliente que va mucho más allá de vender un producto, entonces va en ofrecer soluciones. Y ese ofrecer soluciones es hacer un acompañamiento integral. Entonces, acompañamiento integral no solamente es desde el área ambiental, es también desde el área dirección técnica, está para ustedes, para cualquier inquietud que tengan en relación al producto. O sea, Indural no se queda en simplemente ofrecer el producto, vamos un poquito más allá para que nuestros clientes siempre se sientan acompañados. Esa es nuestra promesa de valor y lo que hace que seamos diferentes y que queramos estar siempre a la vanguardia de muchos temas, pero desde la realidad. O sea, la sostenibilidad no es una palabra de moda, es un ADN que está incluido en Indural desde hace muchísimos años y que ha sido un proceso de investigación, como ya lo dijo Susan, a través de nuestra área de I+D, donde siempre estamos mirando qué puede servirnos, qué no, y en ese caso, digamos que ensayos, errores, revisiones, por eso es que somos tan enfáticos en el tema de qué nos sirve y qué no, dentro del tema de ese aprovechamiento de RCS. Bueno, no, y no sé, digamos que dentro de nuestro proceso de recepción de RCDs es importante que tengan presente que hay un rubro muy importante que nosotros dejamos de cobrar, o sea, nosotros no cobramos por la disposición de los residuos en la planta. Nosotros evaluamos los residuos que llegan a la planta, nunca se cobra la disposición allí realizada y se puede validar esas tipologías de residuos que nos lleguen y mirar si se puede dar una remuneración económica por tonelada a esos residuos. Se evalúan y se pueden llegar a unos costos, pero siempre bajo una evaluación de lo que nos puedan entregar. Pero nunca cobramos esa disposición. Por eso hacemos el acompañamiento desde un principio. Vamos, los visitamos, nos pueden llamar, nos pueden mandar videos, nos pueden enviar fotos y nosotros ya miramos cuáles son los parámetros que ustedes tienen en esa generación y les hacemos también como ese acompañamiento para que el residuo llegue en las condiciones que se requiere para poderlo aprovechar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente también a Indural por compartirnos pues este espacio tan importante y tan claro también de estas grandes posibilidades y a nuestros asistentes por conectarse el día de hoy. Espero que pasen un feliz resto de día y no se pierdan el próximo viernes de Soluciones Sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias.